Bien, mis amados hermanos, hoy traigo el tema del logos. Quiero hablar sobre el logos, sobre esta palabra que está en la Biblia, que es más que una definición. Así que pongámonos en oración para que el Señor nos guíe a través de su palabra y que toda palabra que saque de nuestra boca sea para instrucción, para edificación de nuestras vidas. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, en este día. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre estás en medio nuestro, Señor. Te pedimos ahora que tú seas que guíes este estudio y que todo lo que salga de nuestra boca, Padre, sea para nuestra edificación, Señor, y para aprender cada día más de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermano. Bien, traigo información que he podido aunar, que he podido reunir. Quizás, y estoy seguro que hay mucha más información sobre lo que yo traigo, pero bueno, esto es lo que Dios ha puesto en mis manos. Ahora, la palabra logos la encontramos en la Biblia. Vamos a hablar un poco de ella. Según he podido indagar, dice que el concepto que tenían los griegos, esta palabra, porque es una palabra griega, dice que es la razón de ser de la existencia. Es decir, que nada existe sin esta palabra. Y todo lo que es, y todo lo que existe, no tiene ningún sentido sin la existencia y sin la presencia del Logos. Ahora, esta palabra, Logos, al mismo tiempo posee una variedad de usos, depende del contexto en el cual se esté usando. Puede significar oración, puede significar declaración. Qué interesante. La oración más potente que tenemos nosotros es cuando oramos la palabra de Dios, y esa palabra también la podemos declarar, la podemos usar como una declaración. Vamos a ver más adelante, ya de hecho lo vamos a mencionar. Jesucristo nos enseña en Juan 16 que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que cuando nosotros estamos declarando algo de la palabra de Dios, no estamos declarando meras palabras, estamos declarando algo que tiene vida y algo que va a constituir, que va a ser una obra en la cual Dios tiene una expectativa, tiene un propósito. También puede significar razón, explicación, ciencia, fórmula. Esta palabra que nosotros hablamos, a la cual nos acercamos, dice que es una palabra de ciencia, no la ciencia que conocemos de los científicos, sino la ciencia de conocer de Dios, que viene de una revelación a través de la sabiduría de Dios que se revela al hombre, de quién es Él. Ahora, para los filósofos griegos, comenzando con Heráclito, el logos tenía un importante significado. Traducido a nuestro idioma, ese logos espermático era nada más y nada menos, como se dice en nuestro idioma, la palabra seminal, que es el principio racional que impregna toda la realidad y provee significado y orden a las personas y al universo. Es decir, que nada de lo que existe tiene un orden si no está ese logos presente en su vida. Si no está ese logos, todo es un caos y un desorden. Dice que este logos es el causante de crear coherencia y unidad y proporcionar un modelo ordenado de existencia y mantener unidas todas las cosas. Es decir, es el causante de crear y mantener una hermosa armonía sobre todo y en toda la creación. Se ha podido ver sobre un estudio reciente hasta donde el hombre humano puede ver, el conocimiento del hombre, de las cosas que puede ver, de que todo el universo y que todo el cosmos, todo lo que el hombre conoce, está en una perfecta armonía, que todo armoniza. Y si no armonizara, y si no hubiesen leyes físicas y químicas,
que mantuvieran esta creación, esa armonía, todo se convertiría en un caos y en una destrucción. Las cosas dejarían de ser. Producto de esta armonía que produce este logos es que las cosas pueden subsistir, pueden ser y tienen un sentido de vida y tienen un propósito de vida, porque cada cosa creada tiene un propósito de vida. Ahora, para los hebreos del Antiguo Testamento, la palabra que conocían como concepto de palabra de Dios, por supuesto, no era logos. Estamos hablando de otro idioma. Esta palabra era dabar. Que a diferencia de los griegos, esta palabra que para ellos era la palabra de Dios, no era simplemente expresiones, sino un medio poderoso y efectivo para llevar a cabo los propósitos divinos, como está declarado en el libro de Isaías 55:11. Allí dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. El mismo Dios está diciendo que su palabra cumple un propósito, que no es cualquier propósito, que es su propósito. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. El hombre piensa, maquina y traza su camino, pero Dios ya tiene establecido un camino que es diferente al camino del hombre. Y así como sus pensamientos son mayores que los caminos del hombre, también sus caminos son diferentes. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo aquello en lo cual lo envié, dice el Señor en su palabra, a través del profeta Isaías. Ahora, a medida que estas dos culturas interactuaron entre sí, al mismo tiempo, estos conceptos de palabras de ambas culturas también interactuaron entre sí. Y cuando en Alejandría, porque en Alejandría existía una biblioteca, que fue la famosa biblioteca que se quemó, que era una biblioteca que era muy famosa y que registraba de todas las obras importantes del mundo, íconos de la época, estaban en esa biblioteca. Todos los conocimientos que hasta a la fecha el hombre conocía en aquella época estaban registrados en aquella biblioteca. Pero ellos se dieron cuenta de que había algo que no tenían y que les faltaba, que era algo que hablaba de algo, de un creador, de una vida de una manera diferente y que tenía una sabiduría y un conocimiento que ellos no tenían. Y ese algo era el libro de los Hebreos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que Jesucristo dio fe y lo expresó así como la ley y los profetas. Ese algo ellos no lo tenían y ellos se dieron cuenta de que era muy importante de que ese algo lo tuvieran en su biblioteca. Por lo tanto, llamaron a que vinieran eruditos judíos, a que tradujeran el libro de los Hebreos del hebreo al griego, que era el idioma que dominaba en aquel momento la región, porque el imperio griego se extendió, era un imperio que conquistaba y se extendió rápido por toda la región de Medio Asia, esa parte del Medio Oriente, toda esa parte del norte de África se extendió, conquistó. Y por supuesto, cuando un imperio conquista, también junto con el imperio va el idioma que ellos hablan, va la cultura que ellos hablan, y van permeando toda esa zona de su cultura, de su filosofía, su manera de pensar. Pero, qué interesante, aquí fue al revés. Ellos no permearon la cultura judía, sino más bien que su cultura fue permeada por un concepto que ellos no tenían, que venía de los hebreos, que estaba en el libro de los Hebreos, y que ellos se dieron cuenta que era muy importante esa sabiduría, que no la tenían y la necesitaban tener en su biblioteca. Por lo tanto, mandan a buscar eruditos judíos para que traduzcan entonces del hebreo al griego, y ahí es donde nace la Septuaginta. Cuando hacen esta traducción, la palabra justo que ellos cogen para traducir como palabra de Dios, que estaba en dabar en hebreo, es la palabra logos. Pero el mismo filósofo judío alejandrino, era un judío que vivía en Alejandría, Filón,
dice de que concuerdan tanto estos conceptos, aunque carecía de revelación, la palabra lobo que tenía Dabal, porque Dabal tiene un concepto más elevado, pero coincidían en la misma dirección, y él dice que él piensa de que ya los pensadores griegos, los filósofos griegos habían tomado ideas prestadas de Moisés, del Pentateuco de Moisés, habían tomado ideas prestadas y la habían incorporado a esta manera de ellos de ver esta palabra como palabra creadora, que no carece de sentido, que todas las cosas fueron creadas por esta palabra y que todas las cosas sin esta palabra carecen de sentido, carecen de orden, carecen de armonía. Ya ellos habían tomado ideas prestadas. Por lo tanto, cuando los eruditos judíos traducen, pues no se encuentran con una contradicción y con una rivalidad, sino que ya todo iba en el mismo sentido. Y podemos ver una vez más aquí de que a Dios las cosas no le toman por sorpresa. Ya Dios de antemano, al permitir de que estos pensadores griegos tomaran ideas de los judíos, estaba preparando el camino para que cuando se cumpliese esta traducción, ya las cosas armonizaran y fueran en un mismo sentido. Si bien no tenían toda la revelación en un momento, ni siquiera los judíos de la época, para Dios eso no es ningún problema. Él es el Dios que se encarga de poner todas las cosas en orden y de ir dando una revelación superior cuando llegue su momento. Cuando llegó el momento, utilizando junto a este apóstol, que es el apóstol Juan, ahí vemos en Juan 1:1. En Juan 1:1 vemos que él dice, en el principio era el verbo. Ahora yo quisiera traducir este verbo, porque a veces tenemos una noción de verbo como el verbo de una oración que estamos hablando. Y ya hemos hablado de que este verbo, de este logos, que es esa palabra creadora por el cual todas las cosas tienen un sentido, tienen un orden, una armonía. Entonces quiero cambiar verbo por logos, para cuando hablemos del logo poder encerrar todo este concepto que una palabra solamente en verbo no puede encerrar. Y Juan está diciendo, en el principio era este logo, y este logo era con Dios, y este logo era Dios. Aquí tenemos que ver una cosa, que Él era en el principio. Por lo tanto, ese logo que se nos revela ahora como Jesús, era en el principio. Él no fue creado. Si tú eres creado, como dicen algunas doctrinas por ahí, como ejemplo los testigos de Jehová, si tú eres creado, ya no estás en el principio. El principio es algo que parte de cero. Ya cuando eres creado, ya tú no partes de cero. Pero Él era en el principio. Y por Él fueron hechas todas las cosas, como sigue diciendo el apóstol Juan. Todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Si buscamos en Colosenses, y nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesús encarnado. Ahora dice, hablando de su divinidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, en Él fueron creadas todas las cosas. Hay veces que tenemos el concepto de que las cosas fueron creadas de la nada. Nada fue creado de la nada. Todo fue creado en Dios. Todo parte de Dios. Todo tiene un origen en Dios. Dios es la materia prima, es la sustancia de todas las cosas que fueron creadas. Por eso todas las cosas que fueron creadas tienen que armonizar con Él. Cuando no armonizan con Él, cuando aparecen de sentido, entonces estas cosas están en desorden, están en caos, no tienen propósito, no tienen dirección. Así mismo está la vida de las personas. La obra maestra que vino a hacer el diablo en el jardín del Edén no fue que viniera a comerse una fruta,
sino fue precisamente esto, fue desconectar al hombre de la vida. Dice Jesucristo, yo soy la vida. Y el apóstol Juan diciendo, en él estaba la vida. Él era la vida y en él estaba la vida de los hombres. Cuando desconectan al hombre de la vida, lo desconectan de propósito. Deja de tener sentido la vida de las personas. Hoy vemos que hay muchas personas con sus vidas sin sentido. Andan como nubes errantes, llevadas de un lado a otro, porque es viento de doctrina. No saben a dónde van a ir, no saben en quién van a creer, no saben realmente qué van a hacer con sus vidas. Tienen un miedo impactante en sus vidas, tienen terror de sufrir lo que es el rechazo en sus vidas. Se aferran a cualquier persona, hacen cualquier cosa por pertenecer a un grupo y por sentirse aceptados. Por eso muchas personas, aunque no quieren, aunque cuando eran niños nunca practicaron esas cosas, hoy en día caminan en drogadicción, caminan en alcoholismo, caminan en prostitución, caminan en todo tipo de cosas malas que los apartan del propósito para el cual el Dios los creó en su vida. Hablando sobre Juan 1. Juan 1. Cuando analizamos Juan 1, por ejemplo, los evangelios fueron escritos, hay los 3 sinópticos y Juan. Juan se separó, fue totalmente diferente. Por eso es que comienza diferente. Porque Juan presenta a Jesús como el lobo. Juan presenta a Cristo, si vamos a Génesis, comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora mira cómo comienza Juan. En el principio era el verbo. ¿Ve? Ese que comienza en el principio, que escribió Moisés por revelación de Dios, porque Moisés no estuvo en el principio. Nadie estuvo en el principio. Quiere decir que lo que escribió Moisés fue porque Dios se lo reveló. Y puso, en el principio creó Dios. Mira cómo comienza Juan. En el principio era el verbo. No dice, en el principio creó, era el verbo, confirmando, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí Juan le está ratificando, porque Juan escribió en griego, no escribió en hebreo. Casi todo el Antiguo y Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que utiliza es el logos, porque en la filosofía griega el logos era el verbo, la acción. Por eso es que Juan comienza así. Y ese texto es un pasaje súper importante. Es un pasaje clave para las escrituras. Pero un pasaje que le está diciendo, como hemos visto, que ese logo marca un sentido en todo lo creado. Y nosotros somos parte de la creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre vivía, podía ver a Dios cara a cara, hablaba con Dios, vivía bajo esa armonía, bajo esa presencia, bajo ese orden. Cuando el hombre cae y muere espiritualmente, separado de Dios, pierde esta bendición. Y por supuesto, entra caos en la vida del hombre. Al entrar caos, pierde el propósito, pierde sentido de la vida. Una vida sin sentido es una vida en muerte. A nosotros se nos ha sido revelada la palabra de Dios. Se nos ha sido revelado el Logos. Dice la Biblia que Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Logos. Y se nos fue revelado para esto. ¿Por qué? El primer sentido es de que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos fe en esta palabra, nos acercamos a Dios vivo y verdadero. Hallamos a Dios vivo y verdadero. Hallamos a nuestro Creador. Hallamos a nuestro Salvador. Hallamos a aquel que dice, antes de ponerte en el vientre de tu madre, yo te vi y te amé. Él te vio y te amó en Él. Él te vio y te amó en Él, intrínsecamente en lo que es Él. Antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, ya Él te vio en la parte espiritual. Te vio como ser. Te vio en el propósito de Dios. Te vio como ese ser que tú eres, que eres imagen y semejanza, y allí te amó. Y entonces cuando Él te cree y te forma, entonces que te pone en el vientre de tu madre. Entonces, ¿me estás queriéndome decir que no importa las circunstancias con que yo nací,
Dios me amó desde antes que yo fuera, desde que yo existiera, aun cuando mi mamá fue violada, o aunque yo nací bajo esas circunstancias, Dios me ama a mí. Dios siempre te va a amar. No importa las circunstancias. Tengo un propósito en Dios, yo también. Tienes un propósito en Dios. Incluso grandes personas de Dios hoy en día fueron personas que fueron resultado producto de una violación. Y que esas madres decidieron no abortar esas criaturas, sino que vinieran a vida. Tienes que entender que el propósito de Satanás es precisamente crear confusión, crear caos y separar a las personas del propósito de Dios, y que muchas personas que vienen con grandes propósitos de Dios a esta vida no lleguen a esta vida. Él trata de crear interrupción entre la obra de Dios y el hombre. Y es cuando tú creas una interrupción, ahora vemos estas luces que están prendidas. Si yo voy al interruptor y lo pongo en apagado, estas luces van a dejar de estar encendidas, producto que se hizo una interrupción. Si yo pongo la vida de un hombre en interrupción, esa vida también se va a apagar. Se va a apagar el propósito, se va a apagar el sentido de ser, se va a apagar la dirección, se va a apagar el orden, se va a apagar la armonía en la cual Dios te trae a este mundo y te concibe. Todo eso se va a apagar. Pero si Dios te ama y Él te ve y te ve en el propósito de Él, el propósito de Él no es nuestro caminar en nuestra vida. El propósito de Él es de que seas un ser próspero en Él. Hay muchas personas que piensan que la prosperidad es llenarse de riqueza y de posesiones materiales. Nosotros vimos en estudios pasados que una mujer llena de posesiones materiales y de riqueza y de influencia no lograba tener lo que tenía un varón de Dios. La presencia de Dios en tu vida se establece cuando tú te unes a Él. El propósito principal de Jesucristo es unir nuevamente a lo que se había perdido, traer a salvación a lo que estaba perdido, traer a vida a lo que estaba muerto. Redireccionar. ¿Por qué digo redireccionar? Porque fuimos creados con un propósito, pero el producto de no tener una identidad en Dios, producto de no tener un conocimiento de Dios, entonces andamos por caminos errados, andamos en pasos desviados completamente del propósito de Dios en nuestra vida y andamos caminando sobre nuestros propios pasos. Qué interesante que Jesús dijo: yo soy el camino. Él no solamente dijo: yo soy la verdad y soy la vida, dijo: yo soy el camino. ¿Y qué significa esto? Todo lo que Cristo vino a enseñar en la tierra, primeramente lo vivió. Él era un testimonio vivo de sus palabras. ¿Qué quiso decir con que yo soy el camino? Quiso decir, para todo aquel que cree en Él lo siga, que tras las mismas pisadas que yo caminé, ustedes deben caminar. Hay un juego de niños. Hay un juego de niños que estas son las reglas. El niño que va adelante va trazando unas pisadas. Y detrás de las pisadas de ese niño, si los demás quieren no ser descalificados de ese juego, tienen que ir poniendo los pies sobre las mismas huellas que ese niño caminó. Es bien interesante ese juego, porque Jesucristo está diciendo: yo soy el camino. ¿Qué te quiere decir? Que tú tienes que ir caminando e ir poniendo tus pasos sobre las mismas huellas que Él caminó. Y cuando tú pones tus pasos sobre las mismas huellas que Él caminó y tú haces lo mismo que Él hizo, entonces tú estás en el camino de Dios. Por eso que el camino de Dios es angosto y estrecho. No es un camino ancho que va a la perdición, que tú puedes caminar como tú quieras sobre tus propios pasos. No, tú tienes que caminar ahora sobre los pasos de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a ese logo que nos fue revelado, nos estamos acercando al propósito de Dios en nuestras vidas. Nos estamos acercando al que le da sentido a nuestra vida. Nos estamos acercando a aquel ser en el cual se hicieron todas las cosas, por la cual todas las cosas subsisten y por la cual nosotros hallamos dirección y vida en nuestra vida. Él es el Logos. Ahora, el Logos
así como conocimiento nos revela y nos da fe de quién es Dios, el Logos. Pero el Logos, visto como palabra de Dios, es un conocimiento. Yo puedo hablar mucho conocimiento, yo puedo hablar mucha palabra, puedo leer mucha palabra, pero si ese Logos no hace un efecto en mi vida, pues entonces mi vida sigue vacía. Ahora, ¿cómo es que ese Logos entonces va a transformar mi vida? ¿Cómo es entonces que mi vida va a dar un vuelco y un sentido? ¿Cómo es que se va a experimentar eso en mi vida? Eso va a ser parte del próximo estudio y que tiene que ver precisamente con el rema de Dios, que es cuando comienza a cambiar nuestra vida. ¿Ok? Si algún hermano o alguna hermana nos quiere despedir en oración. Aquí, hermana Ariana. Amén. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, Padre, y gracias por tu bendición. Gracias por este tiempo, Señor, en que ha sido expuesta, Señor, tu palabra, Señor. Y ayúdanos, te pedimos, Dios mío, que nos ayude siempre a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Como dice tu escritura, mi pueblo perece y es por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre darle la sabiduría a Pablo, Señor, para que pueda guiar estos estudios, Señor, y que tú ministres a nuestras vidas siempre, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, gracias te damos, Dios. Te decimos amén y amén. Gracias, Jesús.